¿Qué tal, estimados? Bueno, estamos en el tercer video relativo a formato de celdas. Hemos dicho que íbamos a tratar a las celdas por un lado respecto a su contenido y por el otro respecto a su formato. ¿Sí? Ya hemos visto las cuestiones relacionadas a contenido, así que vamos a lo que es el formato. Y bueno, respecto al formato, nosotros encontramos distintas opciones y seleccionamos el conjunto de celdas al que le queremos aplicar formato y luego apretamos botón derecho. Dentro de formato de celda vamos a encontrar lo que es esta ventana con 6 pestañas distintas, de las cuales 4 son, vamos a llamarlas así, cosméticas. A ver, fuente tanto en tamaño, color, estilo, si son negritas, cursivas, etcétera. Alineación tanto vertical como horizontal. Bordes, pues el borde más finito, más grueso de un color de otro. Y también, bueno, por ejemplo, color de relleno. Em, Esto yo les puedo mostrar, por ejemplo, en esta tabla de aquí, de la de luna de miel. Si seleccionamos nuestra tabla completa y apretamos el botón derecho, vamos a formato de celdas, vamos a poder, por ejemplo, modificar la fuente, colocarle, no sé, un color azul, borde, vamos a suponer que lo quiero en el mismo color azul, tanto en el contorno como en el interior, y de relleno utilizar un color, por ejemplo, gris claro. Bueno, preferible no un color más bien neutro para que si debo destacar alguna en particular, sobre el gris resalta mejor. Bueno, este es un ejemplo, ¿no? de formato a celdas de índole cosmética, vamos a llamarla así. Pero tenemos un par un poco más interesantes. Esta se podría profundizar un poquito más, pero la menciono de momento a los fines introductorios, que es la pestaña proteger. Proteger me permite que yo selectivamente en algunas celdas o en su totalidad, esto lo puedo manejar como quiera, yo pueda o bloquear, aquí tengo las dos opciones, u ocultar. ¿Qué significa bloquear? Este, Esto lleva todo un procedimiento, ¿no? Que para completar protección debo ir a revisar, proteger hoja. Por ahí amerita un video aparte, pero el bloqueo significa que yo voy a querer modificar una celda en particular y no voy a poder. ¿Sí? Yo quiero modificar, por ejemplo, esta, no lo puedo hacer. Y el ocultar significa que si hago clic en una celda cualquiera, yo no puedo ver cuál es la fórmula que ha originado ese resultado. Y esto puede tener distintos usos, ¿sí? Por ejemplo, primero impide errores involuntarios. Si yo bloqueo una celda con una fórmula en particular, y no la puedo modificar, eso es para que no venga alguien y sin querer la modifique y termine justamente alterando una fórmula que siempre debería trabajar de la misma manera. Eh, Evita modificaciones malintencionadas. Si yo lo que quiero es, por ejemplo, sumar una serie de conceptos, de gastos a rendir, y yo modifico mi fórmula para que de los gastos rendidos se adicionen, no sé, un fijo de cierta cantidad de plata, esto, bueno, realmente tiene un fin malintencionado y bueno, yo para bloquearlo justamente lo que hago es bloquear la fórmula para no modificarlo. Y protege la propiedad intelectual, ¿por qué? Porque bueno, si realizo una planilla con cierta utilidad o con cierto uso comercial, bueno, y realmente ha sido muy laborioso hacerla y ha requerido cierto ingenio y demás, bueno, ahí oculto eh, para que no se pueda ver cómo se ha obtenido cierto resultado. Entonces, personas que quieran ver qué fórmula originó el resultado no lo van a poder ver. Pero bueno, como les digo, esto más que introductorio es para verlo en un video aparte, ¿no? Pero sepan que existe esa posibilidad. Sobre todo cuando voy a compartir, ¿no? Mi planilla. Aunque ojo, también si trabajo de manera individual, si trabajo este, solo, también puede ser que yo mismo cometa errores en mi planilla. Entonces con esto evito borrar cosas que ya deberían estar bloqueadas. Bueno, continuando con el sexto o con la sexta pestaña,
vemos número, que me resulta por ahí la más interesante a los fines de estos videos, que se utiliza fundamentalmente cuando el contenido de una celda es un número, ya sea constante o proveniente de una fórmula. Cuando decimos constante, puede ser estos, ¿ven? Dice 200 y es 200, o proveniente de una fórmula. Aquí dice 201 y proviene de una fórmula. En ambos casos es totalmente válido utilizar la pestaña número. ¿Para qué sirve? Bueno, para dar justamente formato de número. Puedo agregar o quitar separadores de miles, modificar la cantidad de posiciones decimales visibles, agregar o quitar símbolos de moneda y también puedo, de manera más avanzada, personalizar formatos. Pero si quiero personalizar formatos, tengo que dominar algunos códigos de formato. Ya vamos a hablar qué son los códigos de formato. Pero también hay muchas categorías disponibles por defecto que facilitan la elección. Por ejemplo, yo voy a mostrarles aquí cómo si selecciono estos números, hemos dicho que se utilizan números, yo puedo apretar botón derecho y en formato de celda puedo decir, bueno, número me gustaría que sea en formato moneda con, ahí como dice, dos posiciones decimales y el signo pesos. Así me lo muestra por defecto. Inclusive fíjense que puedo darle formatos particulares a los números negativos y pongo aceptar. Fíjense cómo todos los números ahora tienen un formato similar, uniforme, con el signo pesos, con este, dos posiciones decimales, tiene separador de miles, pero si hago clic en un número en particular, por ejemplo 10.000, ¿qué pasa? Fíjese aquí arriba, dice 10.000, sin el signo peso, sin el separador de miles, sin las posiciones decimales. Es decir, ahí el número está, aquí está su contenido, ahí está el numerito desnudo, ¿sí? En esta analogía que hacemos de la persona con su forma de ser y su forma de vestirse, y el vestido que tiene es el formato en particular que le hemos dado. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, varias cosas. Primero que nosotros podemos trabajar tranquilamente tipeando los números de manera ágil utilizando el numpad, ¿no? Que solemos tener a la derecha, y colocando los números a secas, así, 10.000. Total, si yo le aplico formato, ya sea a priori o a posteriori, cuando apriete Enter se va a colocar solito el formato y va a ser no solamente agradable a la vista, sino que también me va a permitir visualizar de manera cómoda estos números. ¿Por qué? Porque voy a tener alineados todos los centavos, las unidades, decenas, centenas, voy a poder identificar más fácilmente cuáles son los números más grandes, más pequeños, etc. A ver, estos son todos números redondos, por ahí no tiene sentido tener posiciones decimales, entonces voy adaptando según mi necesidad. Digo, bueno, no quiero posiciones decimales, entonces voy viendo cómo queda, por ahí queda un poco más limpia la vista, pero también puedo ver otras variantes. En lugar del formato moneda puede ser el formato contabilidad, que bueno, una diferencia sutil que tiene es que, bueno, por ejemplo, el formato contabilidad a los ceros los muestra así como guiones y los signos pesos también están todos alineados, ¿ven? Cosa que voy a retroceder, voy a deshacer. Aquí los signos pesos no lo están. Bueno, la verdad que es muy interesante poder dar este formato. Y el tema de los códigos de formato es esto que les muestro aquí, porque en el fondo, cuando yo selecciono un formato en particular, en realidad para reconocer o para, digamos, dar esta apariencia a los números, hay un código que es el que luego traduce el número. Por ejemplo, aquí tenemos este 5000 que con este código de formato, similar al que hemos usado al principio, me muestra luego ese 5000 de esta manera. 0,5 con formato porcentaje se muestra de esta manera. Y así. Entonces, es importante saberlo porque, bueno, algún día puede ser, y eso también da como para otro video, otro material, otra profundidad, dominar, si voy aquí a personalizada, puedo ver algunos códigos de formato, algunos típicos y otros bueno, no tan típicos, pero lo más interesante es que yo puedo aquí modificar esto y poner el que yo quiera, ¿sí? Eso también está muy bueno. Bien, ¿qué más? Bueno, fíjense qué interesante. El 1 con este código se muestra así, 1 del año 1900. Y eso es porque las fechas también son números enteros con un formato específico.
lo que significa que podemos operar matemáticamente con ellos, porque Excel tiene un sistema de fechas que empieza el 1 de enero del año 1900, ¿sí? Ese es el día 1, y a medida que van avanzando los días, supongamos que pasaron 19 días, o sea, hasta el 20 de enero, ese número va subiendo. Es decir, sube este número en formato general, este número desnudo, y sube la fecha a la par. Entonces, pasaron 365 días, 365, 366, etcétera, ¿sí? Para los años bisiestos. Y bueno, de acuerdo a la fecha en la que estemos tratando, este, este número en particular va a seguir subiendo. Por ejemplo, si estamos el 1 de enero del año 2026, a este número habría que adicionarle, bueno, 365 por 3, ¿verdad? Y ese resultado sumarle este 44.000. Habría que ver ahí en el medio si no hay un año bisiesto, creo que el 24 es bisiesto, entonces bueno, sería más uno más. Entonces ahí llegamos al número puntual del 1 de enero del año 2026. Pero lejos estamos de necesitar, ¿sí? Que memorizar en qué número estamos, ni mucho menos, pero sí les muestro por qué el entender esta lógica de los números. Si nosotros colocamos, por ejemplo, la fecha de hoy, vamos a decir que hoy es 1 de abril del año 2026 y Navidad es el 25 de diciembre del 26, ¿cuántos días faltan para Navidad? Bueno, sabiendo, fíjese que aquí al costadito voy a poner igual a C2 e igual a C3, es decir, aquí estoy tomando tal cual este mismo valor, pero les voy a quitar el formato de fecha y voy a poner formato general, para que se vea la traducción de esta fecha a formato general, para mostrar al mismo valor, al mismo número, pero desnudo, digamos. Este, entonces, ¿cuántos días faltan? Bueno, tal fecha futura menos tal fecha actual, 268. Faltan 268 días para Navidad. También puedo hacer al revés. A partir de la fecha de hoy, ver qué fecha será dentro de, por ejemplo, 100 días. Entonces es fecha de hoy más 100 días, 10 de julio del año 2026. Y esto, bueno, ¿por qué me puede servir? Porque a partir de una fecha actual yo puedo decir, bueno, voy a hacer una plantilla para que a partir de una fecha puntual me tire fechas de cheques a 30, 60, 90 días si tengo una condición comercial particular y demás. También puedo hacer una cuenta regresiva. Si yo pongo que la fecha de hoy es 1 del 4, fíjese este formato, ¿no? No he colocado el año, pero entiende que es del 2026 porque es el año actual. Pero bueno, esta es otra manera de colocar las fechas. A mí, yo particularmente me siento más cómodo utilizando un formato que incluya años. Bueno, como por ahí puedo dominar un poco códigos de formato, digo, bueno, a ver, pongo este con Yeye, que serían los últimos dos dígitos del año, pero si utilizo cuatro, me gusta más porque me muestra el año completo. Bueno, en fin, esto no deja de ser, en el fondo, este mismo numerito de aquí, ¿no? Nada más que con un vestido diferente. Bueno, fechas de vencimiento, esto lo deberíamos adaptar un poco, ¿no? Porque estamos deberíamos tener una fecha futura. Vamos a suponer que, bueno, lo hago un poco rápido para avanzar con el ejercicio. Quiero ver cuánto falta para llegar a esta fecha. Entonces, si yo hago esta diferencia de aquí, formato general, ¿no? Si yo hago la diferencia entre una fecha y otra, fíjense, lo que he hecho para que no se mareen es lo siguiente. Al principio, cuando hice la diferencia entre fechas, me ha arrojado otra fecha, pero en realidad yo lo que quiero saber es la diferencia en días, en número. Entonces, esto que por defecto se ha mostrado como fecha, si lo paso a formato general, me va a mostrar exactamente lo que necesito, ¿no? Entonces, les decía, esto menos esto, pero puedo hacer esa misma resta. Perdón, les comentaba, pero puedo hacer esa misma resta, se me ha cortado recién el video.
pero puedo hacer esa misma resta a lo largo de todas las celdas, ¿sí? Por ahí luego voy a explicar lo que significa estos signos pesos, pero si hago esta fecha futura menos la fecha de hoy y luego otra fecha futura menos la fecha de hoy, yo puedo hacer un sistema de cuenta regresiva. Ya vamos a ver esto con otras opciones, con otras funciones, etcétera, porque hay una función que es la función hoy, que me va a permitir que esta fecha se vaya modificando automáticamente. Pero cuando vaya avanzando, primero de abril, por ejemplo, el 2 de abril, van a ver que todas estas fechas se van reduciendo. De esa manera puedo ir controlando vencimientos, ya sea de carne, de matafuegos, de vencimientos formales, etcétera, ¿sí? Pero bueno, estas son algunas de las utilidades que me da el trabajar con números, ¿no? Con fechas particularmente. Eso ha sido la parte de formato de celdas y lo que vamos a ver en el siguiente video es el copiado y pegado, ¿sí?